Primera carta a Timoteo capítulo 1, versos 9 al 10. Bueno, vamos desde el verso 8 para contextualizar mejor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes en torno a un tema que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi corazón y considero que es oportuno porque mientras meditaba muchas ideas vinieron a mi cabeza y de repente el Espíritu Santo me puso en el contexto de esta palabra y entendí claramente que era la necesaria, era oportuna y era el plan de Dios que habláramos con el tema una perspectiva bíblica de la homosexualidad como otro pecado. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a ser voz profética de parte de Dios en el tiempo y el lugar donde Dios le ha colocado. Y esa voz profética es para ejercer ese ministerio de influencia en la sociedad con la autoridad espiritual para enfrentar los planes del diablo y de quienes le siguen. Esta función de la iglesia necesariamente le va a colocar en la perspectiva correcta para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando hablamos de ser luz en medio de las tinieblas, nos referimos a las tinieblas morales, a las tinieblas espirituales y de cualquier otra naturaleza. Y también desarrollaremos nuestra función o nos hemos sido llamados para ser luz en una sociedad enferma por las consecuencias de haber abandonado a Dios. Es un contexto un poquito difícil de entender para algunos, pero es la realidad. En los últimos años y especialmente en los últimos días, durante estos días recientes, hemos sido invadidos por predicadores de la sodomía moderna, quienes levantan un discurso lleno de mentiras, falsedades, para influir en la sociedad de principios cristianos, con el objetivo de que acepten lo inaceptable. Específicamente me refiero al pecado de la homosexualidad, como si esto fuera algo normal, natural, y llegan a la barbaridad de decir con tal desparpajo que hasta es algo biológico. Y con la ayuda del Espíritu Santo quiero traer orientación sobre la perspectiva bíblica sobre este tema. Hay que ver lo que dice la Biblia. En segundo lugar, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón sacar a mucha gente de la confusión que genera la intensidad de la promoción de este pecado. Y en tercer lugar, ofrecerle la oportunidad de restauración espiritual que ofrece Jesucristo y su evangelio a quienes han caído en el error. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La Biblia considera el pecado o considera como pecado toda actividad homosexual.
En esta semana vi en un programa de televisión de la mañana cómo los promotores de esta conducta impropia se atrevieron a llevar a un pseudo pastor a un programa de televisión para decir que él los apoyaba. Lo grande es que cuando yo veo el llamado pastor que lo apoya, parecía más gay que el que lo había llevado. El nombre de la iglesia era bien extraño, pero aun cuando fuera una iglesia conocida, es claro y evidente que es una persona que desconoce lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia considera toda actividad homosexual como pecado y la condena enérgicamente. En Génesis capítulo 19 es el primer escenario donde la Biblia toca este tema con el caso de aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el Señor. Y la causa clara, la causa evidente que Dios usa, el argumento o la justificación, el móvil del juicio sobre estas ciudades fue ese: el pecado de la homosexualidad y su manifestación también, que se ha tipificado como lesbianismo. Ese es el argumento que usa Dios para decretar el juicio, un juicio duro, fuerte, enérgico. Porque destruir una ciudad con fuego debe ser algo catastrófico. Morir bajo un incendio debe ser una de las muertes más dolorosas que puede existir, porque es una muerte que no ocurre instantánea. Es un proceso de cocción. Debe ser terrible. Y Génesis 19 presenta cuando Dios decretó la destrucción de Sodoma y Gomorra por causa de este pecado. Estamos hablando de 2 o 3 mil años antes de Cristo. Para aquellos que quieren presentar esto como algo nuevo y presentar que Dios hasta lo aplaude. Hace mucho tiempo que Dios comenzó a bregar con ese problema. Y mire la forma en que comienza a manejarlo. Esta conducta a la luz de la Biblia era común en las naciones paganas y tenía que ver en muchos o en la mayoría de los casos con la práctica de la prostitución idolátrica masculina. Por ejemplo, Jueces capítulo 19, verso 22, primero libro de Reyes capítulo 14, 24 y segundo libro de Reyes 23, 7. Encontramos diferentes momentos en la historia del pueblo judío donde había este tipo de cultos, donde había este tipo de práctica vinculada a la práctica religiosa de estos dioses paganos que no son más que manifestaciones demoníacas, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Lo que no es culto a Dios es culto a los demonios. Y los demonios van a influir y a guiar a la gente a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque es una rebelión contra el orden de Dios. Aquí vemos en esos pasajes y en esos tiempos que habían problemas de ese tipo y Dios lo enfrenta de manera enérgica. Dios categóricamente, tratando con el pueblo judío, prohíbe la homosexualidad en diferentes momentos de manera clara y contundente para que ellos tuvieran muy presente que Él no aceptaba bajo ningún concepto esa conducta que entendía que era equivocada, contra natura y contra todo propósito de Él para con la gente. El verso 22 del capítulo 18 de Levítico le dice el Señor al pueblo judío cuando le está hablando de las leyes de moralidad que ellos debían practicar como nación, como pueblo establecido. Le dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación.
Es muy clara. Dios está hablando de una serie de conductas. Y ahí entra en otros puntos relacionados con la promiscuidad social, sexual y la degeneración moral, cuando toca temas como ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, no te acostarás con la mujer de tu padre, ni el hijo con la madre, y todo ese tipo de cosas Dios la establece en ese pasaje bíblico, dando a conocer cuál era su parecer con ese tipo de conducta. En el capítulo 20, verso 13 también de Levítico, encontramos al Señor planteando posición. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Para muchos de los predicadores de la sodomía moderna, Dios no puede decir eso. El Dios que ellos se han inventado no es capaz de decir algo así. El Dios que ellos se han creado no es capaz de hablar en esos términos. Lo cierto es que tendrían que borrar gran parte de la Biblia, de la revelación escrita de Dios, para ignorar el carácter de Dios frente a ese problema. Dios condena la homosexualidad. Dios no comparte eso de ninguna forma, ni le busca puntos medios. Deuteronomio 23:18 encontramos otra reacción de Dios sobre el tema. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro, etcétera. Y sigue hablando de esos problemas de moralidad. Se condenaba a los infractores en algunos casos a la pena de muerte, a la lapidación, etc. Algunos dirán, bueno, pastor, usted está hablando ahí del Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, pero en el Nuevo Testamento es mucho más claro también, o es tan claro como en el Antiguo, cuál es el parecer de Dios frente a esta conducta perversa. Y Pablo, escribiendo a los romanos, una sociedad sodomizada, sobre todo en el tiempo de esa decadencia moral que azotó ese imperio que terminó con su caída. Ustedes han oído mencionar nombres terribles como Calígula y otros emperadores romanos que eran depravados hasta más no poder. Eso era terrible lo que pasaba en el imperio romano. Y Pablo, escribiéndole a una sociedad marcada por este ejemplo perverso de sus autoridades y de sus gobernantes, plantea el tema de la homosexualidad y del lesbianismo de la siguiente manera. Versos 26 al 28 dice que esto es una consecuencia de la rebelión contra Dios. Y dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Dice Dios que eso es orgulloso? No, dice pasiones vergonzosas. Para los que se exhiben en YouTube y televisión y revistas. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pablo dice a la sociedad romana: eso es producto de la rebelión y es vergonzoso para Dios. Dios lo ve con rechazo. No soy yo que soy un radical, que soy tipificado por intolerante. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno plantea lo que dice la Biblia, te dicen intolerante. Ese es el calificativo de ahora. Pero que tolerancia no quiere decir entrar en el formato que todo el mundo quiere. Han cambiado el significado de la palabra.
Yo recuerdo cuando estudié ciencia de los materiales, que todos los productos, todos los materiales tienen un límite de tolerancia. Esa hojita tiene un límite de tolerancia. Yo la agarro así sencillamente y ella no se rompe ni pasa nada. Ahora, si yo le aplico una presión mayor con mi uña, llegará un momento que la voy a traspasar. ¿Por qué? Porque voy a romper su límite de tolerancia. Ahora, yo no puedo pedir que eso tenga la resistencia de este plástico, y mucho menos de un metal. Porque la tolerancia va en función del diseño, de la esencia de lo que eres en sí mismo. Yo no puedo tener tolerancia para algo que no encaja con el diseño que Dios ha hecho de mi cuerpo, de mi naturaleza. Yo no sé si estás entendiendo, iglesia. Entonces no me hablen de tolerancia. Háblenme de una idea alocada que es contra natura. Y lo grande es que la gente que habla en estos términos generalmente son gente que se precian de muy informado, de muy ilustrado, de muy estudiado, pero para todo le aplican lógica y racionalidad, menos para sus vergonzosas conductas. Se comportan más como animales que como seres racionales. En el Nuevo Testamento, la Biblia también habla de eso, y por eso encontramos también la lectura que leímos al principio en 1 Timoteo capítulo 1, versos 9 al 10, donde está hablándole a Timoteo de esa condición de la gente del último tiempo, la gente que él iba a tener que pastorear, que tendrían conductas aberrantes moralmente hablando. Y escribiendo a los Corintios, da una de las mejores explicaciones que hablaremos más adelante en 1 Corintios 6, 9 al 11 y 2 de Corintios también. Ahora, lo que he querido dejar sobre el tapete es que la Biblia habla del problema de la homosexualidad como algo que Dios rechaza, como un pecado a los ojos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted encuentra, ya finalizando los juicios, encuentra que entre ellos van todos los que pecan moralmente, entre ellos los homosexuales, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos y toda esa cantidad de gente. Es decir, nadie puede decir que la Biblia puede aprobar lo que no hay forma de ver que aprueba. Nadie, no acepte bajo ningún concepto, aunque usted no sea un teólogo, aunque usted no sea un erudito bíblico, aunque usted no sea un escriba o fariseo siglo XXI, no acepte bajo ningún concepto que alguien venga a manipular o a decir mentiras en nombre de la Biblia, de que hay una perspectiva bíblica que da oportunidad para aceptar un pecado como ese, porque no hay. No la hay. Aprenda a confrontar con la autoridad de Dios y decirle: te equivocaste, no lo hay. Aleluya. Ahora, ¿cómo debe la iglesia tratar a los homosexuales, lesbianas y demás? Porque son una realidad de nuestro tiempo. Lo tenemos de frente. Igual como estaban en Sodoma y Gomorra, están ahí, aprovechando toda oportunidad para promover su vida desviada. La iglesia debe enfrentar esta situación de dos maneras. Número uno, ofreciendo el remedio de la regeneración por medio de Cristo Jesús para los pecadores que están en falta delante de Dios. Eso es lo primero. Tú eres homosexual, tú tienes que arrepentirte. Tú necesitas buscar de Dios para cambiar tu vida. Tú necesitas abandonar la esclavitud del pecado a la que el diablo te ha sometido. Tú y cualquiera que sea pecador. Porque ahí usted tiene que incluir al ladrón, al mentiroso, al engañador, al estafador. Todos son parte del mismo grupo. Pecadores. Que necesitan a Dios. Que necesitan arrepentirse. Porque esa es la respuesta de la iglesia a todo el que practica el pecado. Tenemos que ser claros, enfocados, firmes en decirle a la gente: te aprecio, te considero una persona valiosa, pero eres pecador.
Y Dios no consiente el pecado. Y delante de Dios estás en falta. Necesitas salvación por medio de Cristo. La iglesia tiene que enfrentar a todo pecado, incluyendo esto, con eso, con el plan de regeneración por medio de Cristo para todos los pecadores. A todos aquellos que decidan voluntariamente arrepentirse de su error, debemos decirle que Jesucristo puede ser su Salvador. Eso hay que decirlo y eso hay que tenerlo pendiente. Y tenemos que también estar conscientes que ese proceso, después que tomen la decisión, necesitarán un apoyo espiritual para enfrentar sus batallas personales como la enfrentan todos. ¿Usted cree que es fácil para un mentiroso dejar de hablar mentira? Mire, el que se acostumbra a mentir, las mentiras le salen solas. Suave, así como que no le duele. ¡Fua! ¿Y por qué tú hablas de mentira? No, que me salió así. Porque está acostumbrado a mentir. ¿Usted cree que es fácil? Muchos de ustedes tienen testimonio. ¿Usted cree que es fácil dejar de decir mala palabra? Uno de los hermanos testificaba, ¿verdad? Cuando se me atravesaba un motorista, yo decía tantas cosas. Pero son batallas. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida? Comienza a moldear nuestro carácter conforme al deseo de Dios para nosotros. Y lo que yo era antes, ya no lo soy hoy. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Aleluya. Porque el Espíritu Santo me va reprendiendo. Y si era mentiroso, cuando voy a hablar una mentira o la solté, siento esa reprensión. ¿Cuántos pueden dar testimonio de una reprensión del Espíritu Santo? Eso es terrible. Uno siente como que el cielo, la tierra, el universo, las estrellas y todas las galaxias se pusieron de acuerdo para mirar a uno y decir: ¿qué pasó, varón? Aleluya. Cuando uno experimenta eso, uno aprende a corregir. Por eso yo digo que yo no persigo evangélicos, yo dejo que el Espíritu Santo se encargue. Habrá que darle apoyo espiritual. Igualmente pasaría con el homosexual, y hay que decirlo: voy a orar por ti, ahora tú tienes que abandonar. Escuchaba el testimonio de una persona que estaba viviendo ese estilo de vida en la Meca, o en una de las ciudades que son Meca de esas prácticas bochornosas delante de Dios, en Los Ángeles, California. Y esta persona testifica que iba caminando por una calle, era una mujer, y iba caminando por una calle de Los Ángeles, de los suburbios de Los Ángeles. En Los Ángeles, aunque usted vea muchas cosas bonitas por las películas, en Los Ángeles hay barrios muy, muy peligrosos y muy feos, parecidos a lo más feo de nuestro país. Y ella iba por uno de esos suburbios, cuenta en su testimonio, y en una esquina habían unos evangélicos predicando. Y ella cuenta que le llamó la atención lo que hablaban y decidió acercarse al lugar donde estaban predicando. Era al parecer una especie de patio o cancha donde estaban predicando, y se acercó tímidamente y ella dice: sentí algo que me tocó, y las palabras que dijo el predicador impactaron tan poderosamente en mi vida que decidí aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, sin tener conciencia de las implicaciones que tendría para el estilo de vida que yo estaba viviendo. Y cuenta la mujer que cuando se convierte y llega a su casa, lo primero que tiene que enfrentar es a su marida o su esposa o su novia. Esta era una mujer joven que estaba ligada a una señora mayor. Y cuando viene y le dice a esa señora que se convirtió, esa señora le dijo de todo. Y le dijo: tú te vas a olvidar de eso ahora mismo, porque lo tuyo y lo mío está primero, y que qué sé yo qué, y que patatín.
Una cantidad de cosas que cuenta la hermana en el testimonio. Pero dice ella que inmediatamente, lo primero es que salió una cara que ella no conocía de esa persona con la que ella compartía. Una persona que se llenó de violencia y le amenazó hasta de muerte. Porque usted sabe que eso da así. Usted sabe que esa gente reacciona así. Óigame, y cuenta la hermana que lo segundo que pasa es que inmediatamente empezó a sentir repugnancia. Ella dice que no entendía, pero inmediatamente empezó a sentir rechazo. Aleluya. ¿Por qué? Es que lo que comenzó a morar en ella no era compatible con la vinculación que tenía con esa persona. Jesucristo entró en su vida. El Espíritu de Dios vino a ser morada en la vida de esta mujer. Inmediatamente empezó a repugnarle. Y ella testifica que creía que el problema era por el pleito que habían tenido. Pero entonces, de repente, cuando se muda, abandona ese lugar, la mujer le insiste, va donde los hermanos que le predicaron y ellos le dan acogida en un lugar que tenían acceso. Y bueno, cuando está ahí ya, que está lejos de la mujer, que amenaza y dice que le va a matar y tantas cosas, en medio de ese proceso empieza a notar que su apariencia no se sentía bonita. Y empieza a preocuparse por su apariencia. Y dice, ¿por qué yo uso esta ropa tan fea? ¿Y por qué yo tengo este corte tan raro? Y comienza a molestarse. Y cuenta ella que pasa 1, 2, 3 meses. Y como el cuarto mes, al quinto mes, entonces algo más extraño comienza a pasar en ella. Ella ve que los siervos que cantan y adoran al Señor sí se ven bien. Aleluya. Y ella dice, no era que yo tenía pensamiento perverso con ellos. Es que comencé a ver una gracia, como que, usted sabe. Porque que Satanás nubla los pensamientos. Y yo soy de los que creo que eso, cuando se le abre la oportunidad a Satanás con ese tipo de pecado, vienen espíritus de demonio a tomar dominio y control de la mente y el corazón de esa gente. Eso es terrible. Pero qué bueno que pasó con esta hermana que le predicaron el Evangelio de Cristo y encontró el apoyo espiritual en aquellos que le ministraron la palabra de liberación. La segunda forma en que la iglesia tiene que tratar a los homosexuales es enérgicamente enfrentar con la verdad de la palabra de Dios la mentira que propagan los activistas y depravados mentores de estos movimientos sodomitas modernos. Hay que enérgicamente enfrentar con la verdad. Y nos van a acusar del famoso crimen de odio. Yo no sé cuánto han oído hablar del crimen de odio, pero en sociedades desarrolladas se han inventado ese delito. Que si yo actúo con odio frente a una persona, yo puedo ser llevado a la corte y ser condenado a pagar multas y hasta cárcel. Porque me expresé con odio frente a esa persona. Y esta gente utilizan ese argumento para controlar a muchas personas y para presionarlo judicialmente. En los Estados Unidos hay gente que no se atreve a predicar en contra de la homosexualidad en algunos lugares porque lo van a acusar y lo pueden llevar a la cárcel. Porque ellos aluden que lo están tratando con odio. A pesar de todo eso, la iglesia tiene que enfrentar enérgicamente con la verdad de la palabra de Dios la mentira que propagan. Hay que enfrentarlo, porque son muchas las mentiras. Yo compartía en nuestra cuenta de Twitter en esta semana varias de esas mentiras. Por ejemplo, de que son marginados. Esa es una de las mentiras. Se dice que los homosexuales son marginados, son maltratados y que hay que darle oportunidad igualitaria
en todos los estamentos de la sociedad. Y yo ponía un ejercicio muy simple. Son marginados, seguro. Analicemos las cosas como son. ¿Quiénes tienen el control de los medios de comunicación? Productores. Ahora mismo, si usted va a la televisión secular y usted no está medio quebradito, usted no pasa. Lo menos que usted tiene que ser es metrosexual. Delicado, suave. Es decir, si es varón, ¿verdad? ¿Quiénes tienen control de los medios de comunicación? Mire, hermano, lo que pasa es que la gente común no maneja ciertas informaciones. Uno que está un poquito envuelto en los medios y le llegan más informaciones, uno sí sabe de cosas terribles. Con el crimen que hubo hace unos meses de un presentador de noticias de este país, se destaparon muchos santuarios que estaban tapados. Y resulta que no es el único presentador de noticias que tenía esa conducta. Siga buscando, que hay muchos más de los que salen todos los días. Pero no solamente programas de variedades, programas de otra naturaleza, de todo. Están ahí. Y ejercen con influencia y con fuerza su perspectiva de la vida para apoyar lo que ellos creen y lo que ellos practican. ¿Quiénes? Eso es en los medios, en sentido general. Usted puede, ni que hablar de las artes. Pase artista y que sea así. Es decir, para ser artista en esta sociedad, si usted no tiene esa conducta, usted no puede ser artista. Usted hace ser actor, cantante, usted ve la cantidad saliendo del closet y entrando y tantas cosas. Pero si nos vamos por ejemplo, yo hablaba de quienes dictan la moda. Yo le voy a dar un consejo a las hermanas. No se haga ropa con modistos. Usted está apoyando. Usted está apoyando eso. Usted no puede, las que se van a casar, no deje que una gente de esa, que le organice la boda. Usted está apoyando. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que ellos son los que saben? Ellos son los que dicen el tipo de ropa. Usted no ve la ropa ahora tan colorida que estamos usando. Los old fashion como yo es que usamos trajes de este color. Ahora no, ahora hay que usar pantalón azul turquesa. Yo un día pasado estaba mirando en una estantería, creo que de Nueva York, estaba tratando de buscar una chaqueta y tuve un problema porque no sé si fue en Nueva York o dónde fue en un sitio. Y entonces veo que toditas son como chiquiticas. Porque ya esto no está. Entonces, no, ya está, eso es muy masculino. Tiene que ser que esté apretadito y que tú te ves como así. Póngase a ver qué es lo que está. Póngase a ver los zapatos. Póngase a ver, es decir, ¿qué marginación me están hablando? ¿Qué marginación me están hablando? Conozco el caso de una entidad bancaria donde no puede entrar un muchacho buen mozo. Hay una epidemia de cosas de esas. Y un muchacho que se ve bien y que se yo qué, bien varonil y fuerte y cosas, y que levanta su pesa y su cosa. Hay unos catadores que se lo buscan a los jefecitos.
Y eso lo sabe media sociedad dominicana. ¿De qué marginación me están hablando? ¿De qué marginación? No me hablen. Esas son una de las tantas mentiras que se promueven. Ahora bien, yo no quiero detenerme ahí y quiero pasar al tercer punto. ¿Es posible ser libre de la homosexualidad? Yo creo que como cualquier otro pecado, la Biblia plantea la liberación para todo aquel que esté en pecado, incluyendo a los homosexuales. El homosexual tiene oportunidad de ser libre. Muchos han dicho el homosexual siempre será así, pero esa es otra mentira. El Evangelio de Cristo es el único método que puede producir transformación, regeneración en la vida de una persona que ha vivido en la esclavitud de la inmoralidad sexual practicando estas cosas. El Evangelio de Cristo liberta de la misma manera la mentira, del engaño, de los vicios, de la droga, del alcohol, de la pornografía, y no excluye libertar de la homosexualidad y del lesbianismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, una iglesia que se había levantado en medio de una sociedad corrompida. Corinto era una sociedad difícil. Siempre que pienso en Corinto, pienso en ciudades como Nueva York. Eran ciudades donde confluían muchas culturas, donde se juntaba gente de diferentes puntos. Estaba el túnel de Corinto que hacía posibilidad de cruzar, no recuerdo, del mar Mediterráneo al mar Negro, creo que es. Pero era un punto importante para el comercio, un punto importante para las conexiones comerciales. Por lo tanto, Corinto era una sociedad muy llena de corrientes culturales y por supuesto de creencias y de prácticas de todo tipo. La sociedad corintia estaba muy corrompida por toda clase de pecado y muy especialmente por pecados morales. Porque la rebelión del hombre contra Dios se manifiesta en levantarse contra el orden establecido por Dios. Dios dice, óyeme, tú debes unirte a una mujer y ser una sola carne con esa mujer. La rebelión dice, no, tú debes unirte a 20 mujeres y no ser ni una sola carne con ellas. Porque es cuestión de rebelión. Es cuestión de ir en contra del orden de Dios. La sociedad corintia era una sociedad muy corrompida y Dios había llevado al apóstol Pablo a esta ciudad y había predicado el mensaje del Evangelio, y el Evangelio comenzó a producir cambios en esa sociedad, transformación de gente que estuvo esclavizada por años, gente que estuvo diezmada por este espíritu de demonio que los llevaba a vivir vidas miserables moralmente hablando. Y Pablo testifica de esto cuando le escribe allí en el capítulo 6, versos 9 al 10 del primera carta a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice algo poderoso en el verso 11. Esto erais algunos de vosotros. Antes ustedes eran pecadores de todo tipo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En Corinto habían afeminados y que se echaban con varones. Eran diferentes. Y voy a explicar, porque hoy ustedes conocen gente así. Los afeminados eran los que tenían la apariencia, siendo hombres se comportaban como mujer, ¿verdad? Y con los ademanes y las poses. Esos son los afeminados. Pero los que se echan con varones es otra categoría, de la misma rama. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Los prostitutos, los que se unen a un homosexual, aunque ellos no sientan ser homosexuales, como prostitutos, y cobran por su servicio. Eso pasaba en Corinto. Eso no es de ahora. Estamos hablando del primer siglo también.
Es decir, no estamos hablando que esto es una cosa moderna, etiqueta siglo XXI. No. La Biblia lo presenta en diferentes épocas. Y aquí Pablo está hablando del siglo I, alrededor del año 60 después de Cristo. Óyeme, y dice: no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A una sociedad como esa había que estarle remachando esa verdad. No inventen, todo el que practica pecado está separado del reino de Dios. No tiene oportunidad. Los homosexuales, los que se echan con varones, los afeminados, esos están dentro del grupo junto con los ladrones, con los mentirosos, con los borrachos, con los estafadores, con todo. Todo el que practica el pecado, como dice Juan, es del diablo. No habita Dios en él. Aunque suene duro. Y se lo dice a una sociedad que había cambiado los patrones morales. Una sociedad que había cedido en sus principios. Es más, la sociedad corinta ya no tenía principios. Cuando se hablaba de una conducta aberrante, cuando se hablaba de hacer cosas locas y contrarias a todo principio de moral, se decía: vamos a corintianizar. Oiga, ¿cómo estaba esa sociedad? ¿Y en qué estaba ese corintianizando? Así era que se hablaba en esos tiempos de la gente y de la sociedad corinta. Ahora, Pablo le dice: esa gente que practica pecado, todos, los pecados morales de todo tipo, los pecados contrarios al deseo de Dios, todo el pecador no heredará el reino de Dios. Y eso nosotros tenemos que decirlo hoy en nuestra defensa enérgica de la fe. El pecador, incluyendo a los homosexuales, no heredarán el reino de Dios, aunque encuentren pastores que los santifiquen y curas que le echen el agua bendita. No heredarán el reino de Dios. Ahora, dice algo más poderoso en el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. Estos eran algunos de ustedes. Pero entonces aquí dice lo que es lo más maravilloso que yo puedo encontrar sobre esto, y que habla de la liberación, y dice: mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está testificando de la obra liberadora que había ocurrido en la vida de esta gente. Y me gustan los términos que usa. Fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Tremendo. Aleluya. Los corintios, como todo pecador, habían disfrutado de la oferta de Dios de libertarlo de su atadura. Y por eso Pablo le dice estas palabras tan maravillosas: pueden ser lavados, santificados y justificados. Ya lo que el Señor hizo con muchos que ustedes que eran antes así, lo puede hacer con otros más. Eso es lo que significa todo esto. Y yo meditaba sobre estos tres términos que usa el apóstol, porque me parecen oportunos para hablar de estos pecados tan bochornosos. Lavado, ¿qué significa lavado? El Señor te limpia con su sangre. El Señor te lava con su sangre preciosa. Y dice la Biblia que te quita toda inmundicia que haya sobre ti por causa de tu pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y yo creo que esa es una noticia que hay que dársela a todo pecador, y muy especialmente a los que practican la homosexualidad y la vida moral corrompida. La sangre de Cristo limpia de todo pecado.
Los corintios habían estado muy metidos en el pecado. Pero Pablo dice, muchos de ustedes ya fueron lavados. Aleluya. Y yo creo que eso hay que decírselo a la sociedad que está siendo cercada por los predicadores de la sodomía en el siglo XXI. Hay posibilidad de ser lavados. Aleluya. Toda esa porquería que el diablo ha puesto sobre la vida de la gente, quiero decirle que Jesucristo con su sangre le puede limpiar de todo ese pecado. Llámese mentira, llámese engaño, llámese robo, llámese vicio, llámese homosexualidad y lesbianismo. La sangre de Cristo nos limpia. Cuando nos lava, quiere decir que toda esa apariencia de pecado, que el impacto, usted sabe que el pecado tiene un impacto en la vida de uno. El que practica el pecado se le refleja en su rostro. El que practica el pecado se le refleja en su expresión. Pero yo no me he dado cuenta, pastor, y yo no soy evangélico, a mí nadie me ha dicho eso. Conviértete para que vea. Cuando uno se convierte, la gente le dice, ¿y qué te hicieron? ¿Dónde tú te metiste? ¿Qué comida que te están dando en esa iglesia? Que tú como que te ves buena, tú como que estás nuevo de caja. Lavado. Es que lavado. No es lo mismo un carro sucio que un carro. No es lo mismo. No es lo mismo una ropa sucia que una ropa lavada. Mire, aunque esté viejita la ropa, si está lavada, aleluya, se ve diferente porque se le quitó la marca de la inmundicia. ¿Cuántos de los que están aquí han sido lavados por la sangre de Cristo? Aleluya. Lo segundo, lo que hace referencia a Pablo, es santificado. Y a mí esto siempre me llama la atención. Cuando aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Y la obra del Espíritu comienza ese proceso en nosotros de la transformación que nos saca del estilo de vida pecaminoso. Se quitan los deseos de beber si eres borrachón, se quitan los deseos de drogarte si eres un vicioso de las drogas, se quitan los deseos de engañar, se quitan los deseos de vivir con una persona del mismo sexo. Por eso yo le digo a la gente que viene al Señor, en esta iglesia hemos tenido varios casos de transformaciones de vida muy metida en el mundo de la homosexualidad y del lesbianismo. Y usted dirá, pero pastor, yo no me he dado cuenta. Bueno, tú no tienes que darte cuenta. Tú lo único que tienes que ver es el producto terminado. Usted no tiene que ver lo que llega. Vea lo que sale. Aleluya, aleluya. Y dé la gloria al Señor, porque eso es lo que vale. Al final, eso es lo que vale. Ahora, la santificación es un proceso que hace el Espíritu Santo cuando entra a morar en la vida de la persona. Es el Espíritu Santo morando en nosotros que nos va haciendo ser santo, nos va conduciendo y cambia el paladar de nuestra vida, cambia la perspectiva, la visión de nuestra vida, cambia el carácter de nuestra vida, transforma el ADN de pecado que teníamos y nos pone el ADN de Cristo para que nosotros no gustemos de las obras de la carne y por el contrario gustemos de las obras del Espíritu. Por eso es que cuando uno se convierte y comienza a venir a la iglesia con frecuencia, hay gente que dice, pues yo no entiendo qué es lo que tú haces tantas veces metido en ese lugar. Pero es que no sabe que te cambiaron el ADN. El proceso de santificación comenzó a operarse en ti y ya a ti no te gusta lo que te gustaba antes. Pero mire, y nos vamos a dar una vuelta. Hoy es viernes, hoy es sábado. Nosotros siempre dábamos una vuelta y tú dices, pero yo no soy trompo. ¿Vuelta para qué? ¿Vuelta para qué? Yo no tengo ninguna vuelta que dar. Yo tengo un culto que se está a punto de comenzar y Dios va a estar ahí y Dios me va a hablar a mi vida y yo voy a adorar y a exaltar el nombre de Dios y yo me voy a gozar. Aleluya. Pero eso es el proceso de regeneración, de transformación que opera. A eso se refiere Pablo. Mire, ha pasado con drogadictos.
Usted sabe que uno de los procesos más difíciles es cambiar el patrón de conducta, el efecto que producen las drogas en una persona esclavizada por las drogas por años. Eso tiene unas reacciones terribles. Y yo he visto al Espíritu Santo cambiar gente así. Todos los centros de terapia de droga exigen un tiempo donde ellos comienzan a luchar con la gente y hasta la amarran. Pero hay unos hermanos que se han inventado un nombre de una medicina que la primera vez que lo oí yo me sorprendí, pero de verdad después lo entendí, dije, óyeme, es que ellos están buscando una manera de decirlo. Ellos dicen que la única medicina que cambia a un drogadicto es Cristo micina. De todos los miligramos que tú te la quieras poner. Aleluya. Y opera el proceso de santificación. Y lo tercero que Pablo se refiere aquí, que pasó con los corintios, los hermanos de la iglesia, y que es lo que Cristo puede ofrecer a uno que esté esclavizado por toda clase de pecado, incluyendo la homosexualidad y el lesbianismo, es la justificación. ¿Por qué? Porque al perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos con su sangre, santificarnos y colocar a Jesucristo como Señor de nuestra vida, junto con eso se quita la culpabilidad que el pecado trae a nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el Señor nos hace justo. Cuando usted acepta a Cristo, el expediente suyo lo borran. Cuando Pablo habla de justificación en todas las cartas, tanto a los romanos como a los corintios, está hablando de algo poderoso que ellos entendían dentro del sistema de justicia de ellos. Es justificación. ¿Qué significaba esto? Que ya cuando... Eso significaba un cambio de expediente. Yo tengo un expediente que en mi vida pasada yo hice esto, que yo maté, que yo robé, que yo hice lo otro, yo hice lo aquello, yo consumí esto, yo hice aquello y lo otro. Eso es un expediente de una historia de vida. Pero ¿qué significa la justificación? Que ese expediente, cuando tú aceptas a Cristo, toman ese expediente que era tuyo, lo sacan del archivo tuyo y entran el de Cristo. Entonces cuando el sistema de justicia viene a buscar tu expediente, dice, pero Él es justo. Porque los datos que están ahí ya no son lo tuyo. Son de aquel que pagó el precio por tu culpa. Y ese, Amasora, ahí tú has sido justificado. Ahora, eso no ha costado poca cosa. Eso lo vemos fácil porque estamos en la gracia. Porque lo hemos recibido por gracia, como don de Dios en este tiempo que Dios ha determinado para la humanidad. Pero eso costó mucho. Jesucristo tuvo que ir al madero y sufrir la ignominia y venir a esta tierra y padecer como nosotros. Eso no fue tan sencillo y todo el pecado de la humanidad vino sobre Él. Ahora bien, cuando se opera la justificación, ya yo no me siento con la culpa de mi expediente de vida. Por eso alguna gente dice, ¿cómo va a ser eso tan fácil? Que este se convirtió y ese bebía conmigo y ese parrandeaba conmigo y ese hacía tal cosa conmigo. ¿Y cómo va a ser que ahora ya él, dice que ya él es cristiano y que ya él no se recuerda de lo otro? Él fue justificado al aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y el expediente de él lo quitaron y colocaron el expediente sin mancha del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto han sido justificados por Cristo? Por eso es que nosotros ya no arrastramos ese lastre del pecado de nuestra vida pasada. Porque Cristo Jesús nos ha justificado. Y cuando eso ocurre, cobra sentido lo que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Yo sé que mucha gente no vive eso como lo dice la Biblia. Por eso esta semana hablábamos de la vida abundante. Mucha gente se queda
empantanada en eso. Pero no lo disfruta como debe disfrutarlo. El Señor hace nueva todas las cosas. Quiero terminar y dejar un par de ideas en la mente de ustedes. Número 1, la homosexualidad y el lesbianismo es un pecado como muchos otros que la Biblia señala que son ofensas a Dios, nuestro Creador. Eso no quiere decir que nosotros estamos empeñados en amargarle la vida a los homosexuales y a las lesbianas. Son pecadores. Y eso es lo que tiene que estar claro. En la perspectiva bíblica, son pecadores. No me digan que me traten mejor, que me traten peor. Es que no te tengo que tratar ni peor ni mejor. Es que eres un pecador. Estás mal delante de Dios. Y la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. No hay forma de justificar eso ni cambiar la categoría de esa realidad. No depende de nosotros, ni tenemos capacidad para rebelarnos contra Dios, cuestionando su orden para nuestra vida. Hay gente que dice, no, eso no puede ser así, Dios tiene que cambiar eso, que Dios tiene que cambiar eso. ¿Y tú crees que Dios se mete en moda? ¿Y tú crees que Dios es como nosotros, que de tanto repetir una mentira se la cree? Dios no es así. No me juzgue a Dios en tu contexto limitado. Dios no es así. A nosotros nos repiten tanto una mentira que terminamos creyéndola. Y la gente, tú le preguntas de alguna cosa y tú le dices, ¿por qué tú crees eso? Ah, no, porque siempre han dicho eso. ¿Y si fue un loco que dijo eso? Y tú vas a estar creyendo los disparates que dijo un loco. Pero el ser humano tiene esa tendencia. Dios no es de esa manera. Dios nos diseñó y determinó cómo debemos vivir. Dios nos diseñó y determinó cómo debemos vivir. Este púlpito lo diseñó probablemente un arquitecto o un diseñador de cosas como esta. Pero ese púlpito fue diseñado para soportar cosas como esta Biblia, cosas como este papel y demás. Yo no puedo usar ese púlpito de asiento, porque me puedo sentar un par de veces, pero terminará dañándose. Porque no fue diseñado para eso. El diseñador tenía una idea de cómo debía funcionar y de cómo debía operar este objeto. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se precia de inteligente y ven el cuerpo humano solamente con el testimonio de lo que ven por el diseñador? Saben que lo que ellos están planteando no califica. Aleluya. Pero Pablo dice, se envanecieron en sus propios razonamientos y su entendimiento fue entenebrecido. Yo no sé si usted entiende eso. Óyeme. Tú empiezas a hacerte idea y a creerte que eres el más sabio del mundo y crees que puedes cambiar las cosas. Y termina creyendo absolutos disparates que ponen en duda tu capacidad y tu inteligencia. Por el envanecimiento. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios nos enseñó y determinó cómo debemos vivir. Si envanecido en nuestro pensamiento nos salimos del diseño, vamos a cosechar el juicio de Dios sobre nuestra vida. Segundo lugar, la iglesia de Cristo, la iglesia que practica y vive de acuerdo al Evangelio, como nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y demás y ha hecho tanto por nosotros. Nosotros también debemos ser consecuentes y amar al pecador y ofrecerle el amor de Dios que está fluyendo para su vida. Cuando yo hablo del pecador, lo confronto con su realidad, pero también le ofrezco el amor de Dios para que se salve. Con todo pecador. Llámese mentiroso, llámese vicioso, llámese engañador, llámese adúltero, fornicario, llámese homosexual o lesbiana. Yo tengo que dar el amor de Dios, pero el amor no quita el conocimiento de su error. Yo quiero decirle a los homosexuales y lesbianas, aunque nosotros te confrontemos, queremos que despierte para que vengas y aproveches el amor de Dios que está fluyendo para ti.
Aprovecha la gracia y la misericordia, que es lo que te puede sacar de esa vida alocada. Pero al mismo tiempo la iglesia de Jesús no puede callar y esconder la verdad ante la propagación de la mentira. Hermano, no pequemos de omisión por no plantear nuestra posición debido a la presión que hay en tiempos como este. Tenemos que seguir dando el mensaje, tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir diciendo lo que dice la Biblia. No te pares, no te pares, no te pares. Dile al que está a tu lado, no te pares, no te calles, no te calles. Habla, habla, el tema está sobre el tapete. El tema está sobre el tapete. En todas partes vamos a hablar, vamos a dar lo que nosotros tenemos, vamos a decir lo que nosotros creemos, vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. No te calles, iglesias, no te calles. Usted sabe por qué no debemos callarnos. Número uno, para dar la versión de la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad, aleluya, no cualquier verdad, no una verdad relativa. La verdad absoluta de la palabra de Dios es la que trae liberación. Ante tanta confusión, ante tanta mentira, hay miles de personas que están buscando la verdad. Hay gente confundida. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que porque le parezca simpático a una mujer, a un hombre, otro hombre, o porque le sonríe una mujer a otra mujer, ya cree que son gay. Hay gente así hoy. Hay gente así. Ay, que yo le vi, me sonrió. Y yo pensé que eso que estaba dentro de mí, porque esa es otra de las mentiras, dije que todos llevamos el gay dentro. Mentira del diablo. Dígale cuando le vengan con eso, dígale, no, yo no. Yo no. ¿Usted no ha visto las películas? ¿Usted no ha visto los estudiantes experimentando? ¿Usted no ha visto a la juventud? ¿Usted no los ha visto probando? Dije, porque si uno no prueba, uno no sabe si le gusta. ¿Usted cree que es verdad eso? Yo no tengo que beber agua sucia para saber si me gusta o no me gusta. Desde que yo la veo, yo sé que no me gusta. Yo sé que no me gusta. Digo, no, yo sé, yo estoy claro, a mí no me gusta. Y quiero llamarle la atención a los jóvenes porque ese espíritu del diablo está metido en la juventud. La juventud está siendo seducida a experimentar sensaciones pervertidas y también están siendo inducidas por proxenetas de cuello blanco que a cambio de una cantidad de dinero le están llevando a vivir vidas corrompidas y detestables delante de la presencia del Señor. La iglesia tiene que hablar. Estamos llamados a ser voz profética para esta humanidad que se pierde. Nosotros no podemos callarnos. Si nosotros nos callamos, este mundo se quedará en tinieblas. Somos la luz y somos la sal, dice la palabra del Señor. Yo no sé si tú entiendes el legado de Dios para tu vida. Eres luz y eres sal. Luz para alumbrar en tinieblas y sal para sanar la podredumbre. Por eso hay que hablar estos temas. Hay que hablarlos, hermanos. Hay que hablarlos. Y hay que confrontarlos. Con respeto, con amor de Cristo, pero con autoridad espiritual. Y decirle, estás mal y necesitas a Cristo. Porque hay confundidos que van a venir y van a encontrar respuesta cuando tú le hables. Hay mucha gente que está esperando que un instrumento de Dios se levante y le diga, tú estás mal, arrepiéntete, abandona eso, que eso Dios no lo hizo para ti. Eso es una perversión que el diablo le ha metido en la cabeza a una cantidad de gente. Vamos a hablarle a nuestros compañeros de trabajo. Cuando salgan las noticias y estemos viendo en nuestra casa, vamos a hablar y decir, eso no es así. Cuando veamos al embajador ese, vamos a decir, ese tipo está tostado
de la cabeza, porque Dios no hizo eso. Vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a comunicar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a instruir, vamos a darle señales de luz a la gente, que la gente se lo está llevando el mismo diablo. Vamos a hacer luz y vamos a hacer sal. Cuando usted ve a una gente de esa que le venga con su cosa, tú tienes que decirle, ¿tú sabes lo que dice la Biblia de esa conducta que tú tienes? ¿Tú estás claro de lo que piensa Dios de eso? Ay, Dios me ama así como yo soy. Sí, pero no quiere que tú vivas así. Dios te ama, pero te castiga. Y tu conducta revela que está bajo juicio de Dios y tienes que cambiar. Ay, pero tú me estás juzgando. Sí, te estoy juzgando de acuerdo a la palabra de Dios. Yo puedo juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo puedo juzgar. Ay, que no me juzgue. Que lo juzgue Dios, dijo el Papa. Claro. Y él no tiene sus altares llenos de eso. El pobre Papa, que lo juzgue Dios, porque si se revela lo sacan del cargo. Esos altares están llenos de eso. Producto del error, producto de no llevarse de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, yo puedo juzgar conforme a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, tú estás mal. Ay, pero que las Naciones Unidas dicen esto. Dile, mira, las Naciones Unidas dicen hoy una cosa, mañana dicen otra, de acuerdo a lo que le dé su voluntad. Usted no ha visto los organismos internacionales. A nosotros nos condenan porque no sacamos una ley de esto, de migración y qué sé yo qué. Pero hay países que están matando y asesinando gente y con muchísimos problemas y no le dicen nada. ¿Usted sabe por qué? Porque de por medio hay un interés en un petróleo, en una cuestión. Y entonces, porque las Naciones Unidas, la OEA y todos esos organismos, ellos funcionan de acuerdo a quién toque la tecla. Pero aquí no. Aquí hay una sola música. Por eso yo puedo juzgar con justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo que terminar. Amigo, amiga que estás aquí o me escucha. Es posible que estés confundido con tantas teorías, filosofías, corrientes de pensamientos que buscan manera de justificar el pecado. Y lo más importante de todo lo que yo he dicho se resume en esto. Todo tipo de pecado nos separa de Dios. Todo tipo de pecado nos separa de Dios. Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Y eso es lo más importante que todos los amigos que me escuchan aquí o fuera de aquí tienen que tener claro. Por un lado están los homosexuales, por otro lado están las lesbianas, por otro lado están los mentirosos, los estafadores, los engañadores, los borrachos. Yo no sé cuántas clases de pecado. Son cientos y cientos que la gente practica. Lo más importante que debemos tener pendiente todos los que estamos sobre esta tierra es que el pecado nos separa de Dios. Y si queremos salvar nuestra vida, debemos venir a Dios por medio de Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esa confusión que existe con temas como esto debe servirnos para buscar de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque toda esta avalancha de informaciones que confunden revelan el accionar del diablo para que te alejes de Dios, del Dios de la Biblia. Amigo, amiga, cuando tú ves todas estas cosas raras, cuando tú ves todas estas teorías y todo esto, y tú dices, ¿por qué se empeñan tanto en promover cosas tan difíciles de asimilar? ¿Por qué? Eso se llama rebelión contra Dios. Y eso debe confirmarte de que debes ponerte bajo la cobertura del Altísimo antes que te lleve la marea de pecado que hay. Por eso termino con lo siguiente. Todo amigo o amiga que está al alcance de nuestra señal debe entregarle su vida a Cristo. No importa qué clase de pecador seas, aproveche el amor de Dios para ti. No espere caer en un pecado tan bochornoso como ese. No espere que tu familia se destruya. No espere que el diablo arruine tu existencia en esta tierra. Entrégale tu vida a Cristo antes que sea tarde. Cubre tu familia con la sangre de Cristo.
Pon tu familia bajo el cuidado de Dios. Cuando vemos un mundo tan perdido, es tiempo de poner nuestra familia y ponernos nosotros bajo la cobertura del Altísimo. Que Dios te ayude. Padre, gracias por tu palabra.